Gracias, presidenta. Señor Bolaños, pueden ustedes seguir intentándolo, pero ya le adelanto que será en vano. Pueden seguir convirtiéndose en un gobierno de agitadores callejeros, 23 policías heridos que esperan la disculpa de su gobierno. Pueden seguir envenenando la convivencia, sembrando el caos y boicoteando a España. Nada va a tapar el océano de corrupción que rodea a su gobierno. Su fiscal general del Estado pronto se sentará en el banquillo. Su compañero Cerdán, el que ahora parece que no conocen, en la celda. El cerco se cierra cada semana más en torno a la señora Begoña Gómez. Y sobre este último caso yo quisiera centrarme. Mire, la semana pasada la señora Begoña Gómez compareció en sede judicial y reconoció que su asesora en Moncloa trabajó puntualmente en sus negocios privados. Reconoció que se desvió de sus supuestas funciones solo a ratos. Reconoció que se malversó dinero público algunas veces. Usted nombró a esa asesora. Usted convivió con ambas en el recinto de la Moncloa. Dígame, ¿se delinque a ratos en el Palacio de la Moncloa por parte, como ha reconocido la señora Begoña Gómez? ¿Se delinque a ratos? Muchas gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Tellado, buenos días. ¿No se conmueven ustedes ni un poquito ante las imágenes de miles de niños asesinados por los genocidas en Israel con ese discurso equidistante que ustedes mantienen? Ese discurso del sí pero no equidistante entre los que perpetran un genocidio y las víctimas inocentes, ¿no se conmueven ni un poquito? Y segunda cuestión que también le planteo. Usted continúa en sus preguntas de manera reiterada con falsedades, con patrañas, con mentiras. ¿Por qué se empeñan ustedes en manchar el nombre de personas honestas? ¿Por qué? ¿Necesitan ustedes este tipo de oposición? ¿Para qué? ¿De verdad se arrepentirán ustedes de la oposición que protagonizan en esta legislatura? Porque es simplemente indigna. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Tellado, cuando quiera. Con su respuesta ha reconocido usted para qué necesitan el asunto de Gaza y por qué están tan preocupados en eso para tapar la corrupción de su gobierno. Mire, ¿a usted le parece normal que una directora de programas de Moncloa se dedicara a pasar el cepillo a empresas para que financiasen los negocios de Begoña Gómez? ¿Le parece normal? Y que fuera a la Complutense a recaudar fondos para esa cátedra fake de la señora Begoña. Mire, más bien yo creo que en la Moncloa se cumple la ley también a ratos. Eso es lo que ocurre. Mire, ahora sabemos que además de centro de negocios, el Palacio de la Moncloa era un centro de acogida para el hermanísimo. ¿Se encontró usted allí con él, en los jardines del Palacio de la Moncloa? Resulta que además de pagarle un sueldo público para no ir a trabajar, además de tributar en Portugal, el señor David Sánchez se alojaba en el Palacio de la Moncloa. Vaya cara la de toda la familia y la de este gobierno. Ya ven, al final ya ha aparecido. La oficina de artes escénicas, ¿sabe dónde estaba? En el Palacio de la Moncloa. El puesto de trabajo que no encontraba, ¿sabe dónde estaba? En el Palacio de la Moncloa. Señor Bolaños, forma parte usted del comando Leire, un comando de fontanería para encubrir vulgares delincuentes que rodean al entorno familiar, al partido y al gobierno de Pedro Sánchez. Vaya vergüenza para lo que ha quedado. Muchas gracias, señor ministro, cuando quiera. Presidenta, qué pena que el Partido Popular haya traspasado todas las líneas rojas atacando cruelmente a personas honradas que son la familia del presidente del gobierno. Qué pena para lo que han quedado ustedes también. Qué pena. Mire, no se da cuenta, señor Tellado, que su discurso, su tono, sus formas es absolutamente igual que el de la ultraderecha y Vox. ¿No se da cuenta usted que el fondo de su discurso, identificando migración con delincuencia, hablando de gobierno ilegítimo, hablando de un problema de seguridad ciudadana en nuestro país, que es uno de los países con los ratios de seguridad ciudadana mayores del mundo? ¿No se da cuenta que ese discurso lo único que hace es engordar a la ultraderecha? ¿No se da cuenta que sus insultos solo son una copia de lo que hace la ultraderecha?
¿No se da cuenta usted de que les va a pasar lo mismo que otros partidos conservadores en Europa, como en Francia, como en Italia, que les va a engullir la ultraderecha, copiándoles el discurso y copiándoles sus insultos? Mire, señor Tellado, le voy a reconocer algo. Es usted un activo electoral, un agente movilizador. Si quien le escucha le da algo de credibilidad, votará a Vox. Y si quien le escucha sabe que lo que dice son patrañas, votará al Partido Socialista. Señor Tellado, gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Silencio, por favor. ¿Qué entiende por convivencia? Señor ministro. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Convivencia es no faltarse al respeto, no mirar por encima del hombro a nadie con independencia de su origen, de su cuna, de su linaje. Convivencia es que todos los españoles seamos iguales y tengamos igualdad de oportunidades. Esa es la convivencia que protagoniza este gobierno. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada, cuando quiera. Muy bien, señor Bolaños. Mire, entre usted y yo hay una diferencia esencial. Yo a usted no lo odio, usted a mí sí. Yo puedo odiar lo que usted hace, su inmoral amnistía, su ataque a los jueces. Usted odia lo que yo soy. Referencias a mi apellido, a mi origen argentino, a mi familia, de la que no sabe nada. Ni 1000 asesores le han bastado para saber quiénes fueron mis padres. Una chica argentina y un francés liberal y valiente que se alistó contra el nazismo. Usted odia por identidad, como un totalitario. No debate, demoniza, ultra, facha. En realidad, la ruina de la conversación pública es consecuencia de una decisión política. Del pacto del Tinel al no es no, al muro. Para impedir la alternancia, pactan con delincuentes. Para blanquear esos pactos, criminalizan la alternativa. Negar la alternancia es reventar la convivencia. Y ahora, en sentido literal. De levantar el muro, arrojar la valla. Han cruzado ustedes una línea. Nunca antes un presidente democrático había incitado a la violencia contra su propio pueblo y sus policías. Recuerdo cuando Sánchez visitó a los agentes heridos en Vía Laietana. Ahora los trata como carne de cañón. Tampoco le importan los niños gazatíes. Los usa como escudos electorales para apretar a los suyos, apreteu. Nos exige que llamemos genocida a Israel y él nos llama dictador a Maduro. ¿Y usted? Socialdemocracia o barbarie, proclama. Corrupción, prostitución, caleborroca. Bonita socialdemocracia le está quedando, realmente bárbara. Por cierto, la primera ministra danesa que criticó a Sánchez por jalear a los matones, ¿de qué lado lo sitúa? Haga honor a su cargo, pida investigar al presidente por incitación a desórdenes públicos, artículo 559 del Código Penal. Sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, sin apoyo social, a ustedes ya solo les queda la violencia y van a atizarla. Lo del domingo fue un ensayo, un aperitivo. Y ahora bien, señor Bolaños, ¿sabe qué? Los españoles no nos odiamos como odian a España sus socios, ni como ustedes nos odian a nosotros. Somos los hijos y los padres de la paz civil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Álvarez de Toledo. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Enternecedora intervención, señor Álvarez de Toledo. Una pena que no se compadezca en nada con lo que es la realidad de su vida política y su trayectoria. Porque usted es una realidad. Le gustaría más vivir en la España de hace unas décadas.
donde no había personas que pensaran diferente, donde no había derechos sociales, donde no había becas, donde no había un reforzamiento del estado del bienestar, donde los de siempre mandaban y los humildes obedecían. Esa es la España que a usted le gustaría representar. Y mire, como después de estos debates que tenemos, usted nunca queda satisfecha con los 2 turnos, pide un tercero. Pide un tercero porque se ve que necesita hablar más. Claro, ¿cómo vamos a tener igualdad de oportunidades usted y yo? Yo, que soy un humilde ministro socialista de izquierdas de un barrio de Madrid, ¿cómo voy a tener las mismas oportunidades que usted? Por eso pide un tercer tiempo. Y luego sucede algo también que resulta enternecedor, como su intervención, y es que sale a su rescate siempre el sindicato del bulo, todos sus viejos amigos de las patrañas del 11M, todos los que atribuían el 11M a ETA, al CNI, al gobierno Zapatero, a la policía, a la Guardia Civil. Los pseudomedios, los pseudoanalistas, los pseudoperiodistas salen todos en su rescate para demostrar la degeneración absoluta de la ultraderecha en este país. Porque mire, esa ultraderecha insulta como usted cuando hablan de la fruta. Esa ultraderecha difama, como usted, cuando intentan manchar a personas honestas. Esa ultraderecha mira por encima del hombro a los demás, como usted, cuando falta el respeto a los ciudadanos. Esa ultraderecha miente y ataca a los jueces cuando no les interesan sus intervenciones, como usted, cuando atacó al instructor del 11M con sus patrañas, con sus mentiras y sus falsedades. Esa ultraderecha, en definitiva, es lo que representa usted. Usted es la referencia más principal de lo peor del Partido Popular del pasado, de lo peor del Partido Popular del presente y, si el señor Feijóo no lo remedia, de lo peor del Partido Popular del futuro. Por tanto, no nos haga intervenciones enternecedoras, señora Álvarez de Toledo. Si es que la conocemos, la vemos y sabemos muy bien lo que es usted. Gracias.